estamos todos ansiosos por escucharte. Hoy más que nunca, con todo lo que está pasando. En este mismo momento en el Senado estamos también enterándonos de muchas cosas, ¿no? Muy difícil, momentos Sí. muy difíciles estamos viviendo. Y todos los días nos desayunamos con noticias a veces de lo más inverosímiles, eh, declaraciones que escuchamos que hace el presidente que no las podemos creer, como por ejemplo que no cree en la meritocracia o en el mérito para llegar a determinados lugares o a determinadas posiciones. Se cuestionan cosas que nosotros teníamos como pilares, ¿no? Pareciera que no hay un referente, no hay un puerto en común al que llegar, sino que es un libre albedrío, cada uno piensa lo que le parece, y eso da libertad para muchas cosas que no son, muchas rayan con lo ilícito, podría decir. Sí, totalmente. Bueno, el tema de la meritocracia, vos sabés que ya hace un par de años, Rodolfo Tailade, un principal diputado del kirchnerismo, ¿no? La mano de obra que utiliza Cristina y Parrilli para muchas de estas denuncias falsas y sus operaciones, había presentado un proyecto que era muy gracioso, ¿no? Porque a veces en el Congreso se tratan cada tema o cada cosa que es increíble que paguemos el sueldo de los diputados para este tipo de cosas. Había una propaganda de Chevrolet que hablaba precisamente del mérito, ¿no? Y la meritocracia, y como que, bueno, si vos te esforzás, ibas a poder acceder al auto que soñabas, ¿no? Te esforzabas, trabajabas, etcétera. Bueno, lo que nos enseñaron a todos desde chicos, ¿no? Sí. Estudiás, después trabajás, te esforzás y conseguís las cosas. Bueno, vos podés creer que había hecho una presentación en el Congreso para hacer una moción de repudio por la propaganda de Chevrolet. Planteaba que esta idea de la meritocracia y este planteo atentaba, yo no lo podía creer. Claro, en ese momento pensé que era él el que estaba, bueno, en un arrebato de locura. No, con los años me di cuenta que estaba repitiendo las órdenes, como hace ahora Alberto, que le dan, y es muy, claro, desagradable escuchar este tipo de cosas, pero bueno, es la mejor manera de implementar el clientelismo, ¿no? Sí. Si vos no te esforzás, si vos no estudiás, vos no trabajás, vos no te podés conseguir las cosas por vos mismo, es el Estado el que te lo va a dar, pero vos tenés que hacer lo que el gobernante quiere, lo que el puntero quiere, y así ganamos las elecciones con un pueblo ignorante y que se conforma, bueno, con un ladrillo y a la elección siguiente el otro ladrillo para poder terminar su casa y un plan y listo. Sí, es terrible. Y muchas veces no es el ladrillo, sino que es la promesa del ladrillo. Es la Ni promesa sobre la siquiera. promesa sobre la promesa, elección tras elección. Y es verdad, la gente se va empobreciendo no solamente económicamente, también mentalmente, emocionalmente, todos los órdenes se van empobreciendo y quedan a merced de los gobernantes. Es terrible lo que está sucediendo y vemos que en este momento el ataque que hay es, bueno, en todos los órdenes. Han salido con los tapones de punta porque es verdad que han vuelto mejores, porque aprendieron de sus errores, que es algo que también nosotros tenemos que hacer, aprender de nuestros errores, y se han Claro. perfeccionado. Por eso creo que tenemos que estar más fuertes que nunca, la oposición, para las embestidas que nos están dando todo el tiempo, en todos los lugares que estemos. Es que ellos, a ver, ellos desde el día 1 que perdieron las elecciones, desde el año 2015, se empezaron a reagrupar, a armar y a generar el día después, primero para ganar las elecciones y después para no volver a perder, ¿no? Y cómo poder terminar con todas las causas y con todas las investigaciones, y cómo robar mejor de lo que hicieron antes, si es que se puede. O sea, todo eso lo armaron. Mira, yo invito siempre a la gente en las charlas, digo,
para que no te tomen las cosas por sorpresa. Que ingresen, yo sé que a veces no estamos hablando de cuestiones ideológicas o cuestiones partidarias, ¿no? Sino de entender cuál es la Argentina que viene y qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos para impedir eso. Primero es estar enterados de lo que va a pasar y que no nos tome por sorpresa. Hay que ingresar a la página del Instituto Patria, ¿no? La página de Cristina Kirchner. Y vos sabés que hay un sector que tienen todos los videos subidos de todas las charlas desde los últimos años hasta ahora, desde que se creó hasta ahora. Y vos sabés que los que hoy son ministros, muchos de los que hoy son ministros, estaban hace 4 años o 3 años hablando sobre las áreas de competencia que tienen hoy. Cuando por ahí, no es que vos me decís es un referente en la materia, o sea, ya hablando como si ellos tenían gabinete armado en el Instituto Patria, con los mismos nombres de los que hoy son ministros, con las mismas políticas que hoy están implementando. Entonces vos vas a esos videos y te vas a encontrar a los ministros de hoy, pero hace 3 años, hablando con los temas que hoy están implementando, las barbaridades más grandes y las barbaridades que se vienen, ¿no? Porque también te permite como ver el futuro de qué es lo que se les va a ocurrir, porque ya lo tienen en un manualcito para implementar. No, es terrible. Es terrible. Lo que vemos, bueno, si en realidad, si quisiéramos tomar un tema, yo estaba pensando cuál tema sería interesante, y es tanto lo que está pasando, que en realidad todos los temas son interesantes y todos los temas preocupan a la sociedad. Vemos desde vecinos que cavan zanjas para evitar las usurpaciones, zanjas de 3 metros de profundidad, con las que las contratan ellos, se agrupan y lo pagan de su propio bolsillo para evitar que les usurpen los terrenos. Cavan trincheras. Notamos la ausencia del Estado. Vemos que Lázaro Báez no pudo entrar al country porque, bueno, la gente lo echó en varias oportunidades, no en una. O sea que notamos la resistencia todo el tiempo a esto que está pasando. Y vemos cómo se avanza sobre la justicia, bueno, lo que está pasando con los 3 jueces, con Bruglia, Pertusi y Castelli, la verdad es indignante. Lo que pasó también en Tucumán, con la denuncia de acoso sexual. Son tantas las cosas que en realidad yo decía, bueno, apuntar a un tema me parecía que todos hablábamos de que son importantes. Lo de, tengo acá anotado el habeas corpus que presentaron contra Infran porque no dejan pasar a los formoseños a sus casas. Rosario, que dicen que hay 22 balaceras por día. A un albañil dice que le tiraron una notita por debajo de la puerta diciéndole que o deja la casa o plomo, eso o plomo, porque les gustaba el lugar ese para poner un búnker narco. Después balearon la casa de un comisario, de un policía, mataron a la nena de 14 años que estaba lavando los platos adentro de la cocina. Entonces, la verdad es de una gravedad impresionante lo que está pasando. Y la gente, todos nos sentimos desprotegidos y en realidad por eso es que también se ganó la calle, porque la única que queda es esa, ¿no? Tenemos algunas preguntas que nos mandaron, pero a mí me gustaría que nos charles un poquito sobre el tema de la corrupción. Vos sos una experta sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con los hoteles de Cristina, los sauces, Otesur, todas estas causas que parece que avanzan, retroceden, y esta impunidad que tiene que ver con el robo, con lo económico, con la plata que nunca aparece, pareciera que nos están todo el tiempo queriendo doblegar, y la gente quiere saber cómo hacemos para defendernos como ciudadanos. Sí, coincido con vos. A ver, hay muchísimos temas y a veces no llegamos a absorber todos los temas, ¿no? Y no llegamos a entender, porque si vos no tenés un conocimiento de derecho, y aún ni siquiera, porque a mí me pasa que más de una vez tengo que ir a estudiar el tema que está sucediendo, porque son muchos y a la larga terminás como un arquero tratando de atajar penales porque no sabés de todo lo que va a pasar. Con relación a lo que vos decías al comienzo, es cierto
Mirá, cuando comenzó la pandemia, obviamente todos nos asustamos, todo era algo desconocido, veíamos lo que pasaba en otras partes del mundo, era una película de ciencia ficción lo que estábamos viviendo. La diferencia de lo que vivimos en Argentina con otros lugares del mundo es que el Estado tomó un rol muy activo y anuló por completo los derechos de los argentinos, con la excusa de la pandemia. Iba a ser, y va a ser muy difícil volver a recuperar la Constitución Nacional y las garantías y los derechos que tenemos como argentinos. Entonces, de golpe, el Estado te decía, vos no puedes salir de tu casa, que era correcto en el momento por la pandemia, pero después te encontrabas con que la policía te controlaba a vos si salías de tu casa, pero los delincuentes salían de las cárceles y volvían a robar y no pasaba absolutamente nada. Después sucedía que si vos salías con tu auto o si vos querías volver a tu provincia, no podías entrar y vimos situaciones de lo más injustas, como personas que murieron sin poder despedirse de sus familiares más cercanos. Creo que es la peor pesadilla que podemos llegar a tener cualquiera de nosotros, ¿no? Y después veías cómo a la par el presidente está abrazado con Moyano y una serie de personas sin barbijo, o cómo hacen festejos, o los políticos van de acá para allá, se abrazan sin el contacto, y vos te tenés que quedar encerrado en tu casa. Entonces, a ver, nadie dice que salgamos todos en el marco de la pandemia, porque obviamente hay situaciones que hay que prever de salud y sanidad, pero que te armen una causa porque vos saliste sin barbijo, o porque le armen una causa a la persona que estaba reclamando en la puerta del country porque no quería que Lázaro Báez ingresara, y Lázaro Báez está feliz y contento disfrutando de sus millones, o personas como Pablo Moyano, que es la tercera o cuarta indagatoria que se niega a ir y no pasa absolutamente nada, sentimos que estamos en el país del revés, ¿no? Entonces, el volver a recuperar estos derechos y estas garantías va a ser muy difícil. Eso no significa que no lo tenemos que intentar. Mira, la Corte empezó, con relación al tema que vos planteás de los ciudadanos que quieren volver a su provincia o que quieren estar junto a sus familiares en situaciones críticas, la Corte ya no solamente pidió informes a determinadas provincias que estaban con esta metodología para ver por qué y por qué lo estaban haciendo y en qué contexto, sino que autorizó medidas cautelares para que, por ejemplo, un ciudadano pueda volver y estar en un tratamiento oncológico con un familiar muy cercano en otra provincia de la cual él no era ciudadano, digamos, habitante, pero sí su familiar. Esto es muy importante, este precedente, porque hasta ahora la justicia estaba haciendo oídos sordos a este reclamo que la verdad que era generalizado. Pero creo que la falta de, no es de normas, porque las normas las tenemos, sino la falta de cumplimiento de las normas y este Estado totalitario, autoritario, que te dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer, desde hasta el punto que el presidente te dice qué te tiene que angustiar y qué no, y que el mérito sirve o no sirve de acuerdo a su condición. Entonces, creo que estamos en esa idea, y no tenemos que permitir que la Constitución Nacional la guarden abajo de la heladera, ¿no? Eso rige todos nuestros derechos y nuestras garantías. Ahora, en este contexto es mucho mejor no cumplir las normas para ellos. Es mucho mejor robar, es mucho mejor que los políticos tengan ese doble discurso. Y cuando vamos para atrás con las causas de corrupción, la gravedad de las causas de corrupción, es mucho más fácil tratar de armar operaciones como las que están haciendo en el último tiempo, por un lado con el periodismo, porque, a ver, si el periodismo no informa, es muy difícil para una gran cantidad de gente enterarse de lo que sucede. Entonces lo intentaron hacer con Bayo Checopar, con Majul, con los Leuco, con diferentes periodistas para que se callaran. Por suerte pudimos, por ahora, tapar, cortar esa operación tan despiadada. Después lo hacen con los jueces. A ver, Bruglia, Bertucci y Castelli hoy son perseguidos, desplazados por haber investigado a Cristina Kirchner por sus causas que vienen contra Cristina Kirchner,
pero también son utilizados como ejemplo de lo que no hay que hacer para los demás jueces. Entonces, eligieron esos tres, podrían haber sido otros. Sí. Bonadío ya se había muerto, no quedaban muchos más, tenían que elegir un grupo para poder hacerlo. Los demás empiezan a tener miedo. Sí. Entonces, se quedan quietos, se quedan en su lugar, no tratan de avanzar porque son los próximos y nadie quiere, la verdad, convertirse en un héroe a costa de que te persigan, te desplacen, te armen operaciones, etc. Y por lo que vienen, que ya lo están anunciando, es la tercer pata, que son las redes sociales, los ciudadanos, la gente. Hoy la gente cree mucho más lo que le llega en un mensaje de WhatsApp, en una publicación de Facebook o de Twitter o de alguna red social que tenga, de un conocido que comparte sobre una situación, que a veces en un periodista o en un político. Entonces están tratando también de limitarnos las redes sociales, e internet, la forma en comunicarnos, la forma en que reclamamos, ¿no? Con esta amenaza de guarda que te arman una causa judicial si vos salís con la bandera o con la cacerola. Ese es el panorama desalentador que tenemos en Argentina. Ahora, cuando vos me decís, ¿qué puede hacer la gente? Y yo te digo que la gente es el soberano, no son ellos. La gente es el que tiene el poder en sus manos y la gente le tiene que recordar continuamente que tiene el poder en sus manos. Lo hacen los medios de comunicación con el control remoto. Cuando hay un político o a una figura que no le gusta, cambia de canal. Y los medios se fijan en el rating y si esa persona bajó el rating, chao. Bueno, así hay que hacerle con el político. Hay que cambiarle de canal, hay que utilizar el control remoto. ¿Cómo? Sí. En las elecciones. En las elecciones del año que viene van a ser clave y ahí cada uno de nosotros va a tener el control remoto para cambiar de canal de ese político que está haciendo las cosas mal. Ahí es importante que Juntos por el Cambio, que la oposición obtenga un lugar importante, porque si ellos tienen la mayoría, si el kirchnerismo tiene la mayoría, ahí sí, olvidémonos de todo lo que puede ser. Y mientras tanto, esto, las charlas, compartir las redes sociales, los cacelorazos, las marchas, quejarse, tratar de que no nos lleven puestos, que es la tarea más dura. Sí, empezar a participar, ¿no? Que esto es algo que los de Juntos por el Cambio o Cambiemos no hemos hecho tan activamente. Digamos que los dueños de la calle siempre fueron los peronistas, los kirchneristas. Sí. Nosotros ahora empezamos a ganar la calle. Y no solamente hay que hacer eso, sino también hay que participar. Una de las preguntas era que nos mandó la gente, bueno, ¿cómo hacemos para que el año que viene no tengamos fraude o problemas en las legislativas? Bueno, hay que participar, hay que anotarse como fiscal, hay que acompañar, hay que estar presente. Es la única forma. Nosotros tenemos que ser nuestros propios fiscales de nuestra elección, porque si no es verdad que nos van a llevar puestos, ya nos están llevando puestos. Y vos fíjate que la gran palabra que ronda siempre es la de miedo, ¿no? El miedo. Ellos quieren implantar el miedo. Nosotros somos bastante duros para llegar a tener miedo, pero nos van avasallando, y vos lo dijiste muy claramente, no solamente en el ámbito judicial, ahora también bueno, con el tema de la libertad de expresión, y si llegan a ir por las redes, ahí sí que el tema va a ser complicado, porque bueno, hay personas que tienen poder de discernir, pensamiento crítico, pero hay quienes no, quienes son muy fácilmente manipulables. Entonces yo creo que ahí es donde está el gran peligro, cuando el miedo manipula intelectualmente o emocionalmente a las personas, a ellas es más difícil de medir, ¿no? Y me parece que yo creo que el momento es ahora, y comparto lo que vos decís, ¿no? De esto de las charlas, de reunirnos, de juntarnos, de planificar, de hacer cosas, y darnos fortaleza entre nosotros, porque es la única forma de salvar esta situación nefasta, porque la verdad es nefasta la situación que estamos viviendo. Y la gente se pregunta qué pasa con las famosas causas de Otesur, los sauces, vemos que avanzan, retroceden, quieren saber si Cristina va a ir presa. Parece una gran utopía. Mirá, cada vez está más lejano ese tema. Yo no pretendo la prisión de nadie, lo que pretendo es la justicia que avance en tiempo normal, ¿no? Mirá, Otesur y los sauces avanzó muchísimo hasta que Cristina ganó las PASO. A partir de ese momento, y está en el Tribunal Oral 5, que está presidido por
obligado, el juez obligado, que es el que liberó a Vudú por el coronavirus cuando no era paciente de riesgo, no tenía la edad, no pasaba nada. Bueno, ahora está sentado literalmente arriba de todas estas causas, Sotesur y los sauces, no hace absolutamente nada. Para que la gente entienda, las causas tienen primero una etapa de instrucción, que fue lo que hizo Bonadío, Ercolini, investigar, juntar pruebas, procesar. Y después se le va a juicio oral, que es la instancia donde todos podemos ver las pruebas, donde hay testigos o hay informes, pero que son orales y públicos. Y a partir de ahí terminan una condena o una absolución. Esta etapa, que es fundamental, donde hay que fijar una fecha de comienzo, tan simple como eso, hace 1 año y medio que los jueces tienen el expediente para fijar una fecha y no lo hacen. Olvídate que desde agosto, menos. Agosto, después pasó octubre, después la excusa de la pandemia, solamente resuelven los pedidos de Veraldi, del abogado de Cristina Kirchner. Si Veraldi dice, quiero que me devuelvan una casa, se la devuelven. Si Veraldi dice, quiero que me den tal cosa, se lo dan. Son empleados de Veraldi. Ahora, positivo, la causa no se anuló, la causa no tiene riesgo de prescribir por ahí, por ahora, digamos, no, estamos en un stand-by, no es bueno, pero tampoco es desastroso o negativo de decir estamos en un momento crítico porque se pierde todo. Hay que esperar, por eso vuelvo a insistir, porque ya los jueces lo estuvieron diciendo en diferentes entrevistas y mismo en forma en off the record, que hasta el año que viene no van a mover nada. Les vino bien la pandemia, la suspensión de plazos, etc. Las elecciones va a ser el termómetro para ellos clave para decidir si fija una fecha de comienzo o si la causa va al tacho de basura directamente. Entonces vuelvo a lo mismo. A ver, falta las elecciones, hay que llegar a ese momento, parece cada vez más lejano, a pesar de que nos vamos acercando en el tiempo, pero bueno, va a ser muy importante para que se decida el rumbo de las causas de corrupción que hoy están en los juzgados orales, en los tribunales orales. Sí, sí. Pues te leo una de las preguntitas que mandaron. Dale. Fidel pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuánto, que esto ya más o menos lo charlaste, cuántos imputados hay en las causas de los sauces y Otesur? Mirá, son básicamente 20, 23. Lo más importante es Cristina, sus hijos, Máximo y Florencia, Lázaro, su hijo Martín Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, y después un grupo de personajes menores, si querés no tan conocidos, bueno, Osvaldo Sanferiche, que es uno de los testaferros, y personajes menores que son los escribanos, contadores, que fueron los partícipes de todas este tipo de operaciones. 20, 23 personas por cada uno que se repiten bastante en estas dos causas. Bien, ¿por qué nunca se pudieron llevar a juicio las causas de Lázaro Báez? Mirá, una de las causas de Lázaro Báez está a juicio oral, que fue la de la ruta del dinero K. Esa ya está terminando y es muy probable que haya sentencia, veredicto, para noviembre, o sea, falta poco. Es una causa del 2013, pero yo digo siempre que esa fue una de las únicas causas que avanzó. A ver, nosotros decimos 2013 y yo te digo, fue rápido. Para cualquiera de los que están ahí me dice, 7 años, ¿te parece rápido? Y sí, una causa de corrupción, 7 años, ya con instancia de veredicto, me parece rapidísimo, porque lo que demoran, todavía estamos hablando de causas de Menem, así que imagínate que 7 años es muy rápido. Ahora, ¿por qué? Porque hubieron en el medio 4 años de otro gobierno que permitió que se avanzara. Porque si esto no pasaba, no llegaban los expertos con la información del extranjero para poder probar cómo Lázaro había girado la plata al exterior y había puesto de beneficiarios a sus hijos. Si no entregaban la documentación de vialidad, no se podía probar cómo las rutas no se habían terminado, que era lo que pasaba en el gobierno de Cristina y lo que sigue pasando ahora. Entonces, tardaron 7, pero hubieran tardado 4 si es que, o menos, si es que hubiera sido todo de un gobierno como Juntos por el Cambio, que no hubiera sido cómplice de estos hechos. Y después está el juicio de obra pública, donde también está Lázaro sentado junto a Cristina, que ese va más lento, que ahí amedrentan a los testigos, a los jueces. Es el famoso donde fue Cristina y dijo, yo dar explicaciones, ¿no? Claro. Las preguntas las van a tener que responder ustedes, a mí me absolvió la historia, etcétera, etcétera, que hizo su show. Bueno, ese también. Y después hay otros juicios menores que están elevados a juicio oral, los sauces Otesur, hay otros de la BAB, etcétera, pero que corren esta suerte de, bueno,
dormir la siesta por esta situación del cambio de gobierno. Yo escuchaba hoy una charla con Pato Bullrich, un rato antes de esta, y pensaba que qué increíble el cambio que hizo Mauricio en los 4 años, y lo estamos viendo con el contraste que tenemos en la actualidad. Yo creo que el contraste que vemos ahora es lo que nos está mostrando realmente cuál fue la gestión, sobre todo en el tema narcotráfico. Yo te comentaba la problemática de Rosario, que bueno, parece tierra de nadie, hay sicarios, parece que estuviéramos en pleno México, y cómo Patricia había hecho un gran trabajo con respecto a la seguridad y al narcotráfico. La seguridad en todos los lugares, acá en el Partido de la Costa lo mismo, la inseguridad con la toma de casas, de terrenos, de robos, de entraderas, ni hablar del conurbano. Cómo 4 años de haber hecho un trabajo responsable en pocos meses se están perdiendo, y yo creo que la desmoralización de la gente tiene que ver con esto, ¿no? ¿Se podrá recuperar? ¿Podremos volver a tener una normalidad como la que teníamos? Y me parece que esto es lo desesperanzador, ¿no? Porque en muy pocos meses se ha destruido un trabajo a conciencia que se venía haciendo. Si bien hubo muchos errores, porque convengamos que la gestión de Mauricio no fue perfecta, pero bueno, comparándola con esta, hasta los mismos votantes de Alberto se ven defraudados, porque todavía Sí, claramente. están esperando que le llenen la heladera todavía. Claro, y ahora directamente la tienen que desenchufar. O sea, yo creo que sí, porque si después de 12 años de gobierno kirchnerista se pudieron mejorar las cosas en 4 años, claramente se van a poder hacer después de un periodo de 4 años, en la medida que la gente entienda cuál es su rol y cómo tiene que actuar. Yo creo que, a ver, yo soy muy crítica del gobierno, pero también a veces de la oposición, ¿no? Creo que la oposición a veces también tiene que, en este caso, acompañar lo que está pidiendo la gente y también hacer un mea culpa, ¿no? Que es lo que vos decís. La gente quiere políticos que se asemejen a ellos, o sea, ciudadanos que sean políticos y no políticos que no parezcan ciudadanos, ¿entendés? Entonces creo que eso es lo que estamos buscando todos. En la medida que se pueda encontrar eso, va a ser mucho más fácil. Entonces, a ver, igual yo digo siempre, ¿no? Yo durante los 4 años de gobierno de Macri hice denuncias por hechos que me parecían que eran irregulares o que se debían investigar. Ahora, a mí jamás me denunciaron, ningún funcionario, ningún militante de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, me persiguió, me denunció, me acosó, me amedrentó, todo lo contrario, se ponían a disposición, me daban la información, entendían que ellos tenían que rendir cuentas y que del otro lado podía haber una persona que se las pidiera. Vos en este gobierno querés pedir cuenta, olvídate que te vayan a dar información pública o nada. Haces una denuncia, te denuncian, te amedrentan, te acosan, te amenazan, te persiguen, y bueno, con suerte terminan ahí. Entonces, creo que cualquiera de los que estamos acá queremos una democracia. Queremos un gobierno que nos represente. Queremos poder criticar a ese gobierno si hay algo que está mal y que no nos pase nada. Queremos aplaudir cuando hacen y representan nuestros derechos como nosotros queremos. Queremos ser libres, queremos... Ese es fundamental lo que buscamos en un gobierno o en una elección. Entonces, a veces yo escucho que hay ciertos sectores de la oposición que hablan del consenso, del fin de la grieta. Yo entiendo eso y obviamente a mí me encantaría que no exista la grieta, que no exista esta división, que ha dividido familias, que ha dividido amigos, sectores donde antes por ahí no existía este Boca River y esta cuestión tan fanática. Pero creo que eso se puede conseguir en un país o con unos, digamos, dirigentes normales. Si nosotros tendríamos dirigentes normales actualmente al cargo del Poder Ejecutivo, de muchas gobernaciones o intendencias, la oposición podría ser de consenso, de diálogo, de tratar de hacer algo más democrático y normal. Pero vos estás viendo que te están llevando puesta, que te cortan el micrófono en el Senado. Yo sé que ustedes en el Partido de la Costa, por ejemplo, también hacen
barbaridades en el Consejo Deliberante y en un montón de cosas. Entonces, es muy difícil llegar a un consenso, porque, a ver, vos tenés que defender, en este caso, te tenés que poner en un rol que es defender a tus votantes, pero no solamente a tus votantes, a todos los ciudadanos, porque te están llevando puesto la democracia, entonces no te queda otra alternativa. Me parece que ese es el rol que está buscando un poco la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante complicado. Nosotros acá en el Partido de la Costa tenemos una dinastía peronista de décadas. Entonces siempre fuimos minoría nosotros. Algo bastante complicado, porque la gente pide el acompañamiento, nos exige el acompañamiento, pero las herramientas que tenemos son bastante limitadas, porque ellos tienen copado todo. En el Consejo Deliberante son mayoría, bueno, tienen la intendencia, tienen una forma de trabajo que ya todos conocemos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el autoritarismo, con el voy por todo. Y en realidad si nos ponemos a analizar muchas cosas que hacen, rayan a veces con la incapacidad, me pareciera a mí, ¿no? Me da la impresión, como que no hay capacidad. Muchas veces no hay buena voluntad, pero muchas otras no hay capacidad para resolución de cosas, de problemáticas. Me parece que no tienen las herramientas ellos como para solucionar las problemáticas, eso es lo que yo veo. Entonces, al estar tan limitados, tienen esa forma tan exacerbada de violencia, ¿no? Que se ve en la forma de trabajar que tienen. Me parece que también pasa por ahí, por un poco de incompetencia, más la ideología que tienen, que es, bueno, como ya la conocemos, ¿no? Muy sí, claro, y además yo lo que veo en la costa es que, a diferencia, bueno, la costa como en cualquier otro lugar, ¿no? Vos tenés en la costa donde, no sé, del 100% de las casas tenés la mitad o más que no votan y vienen el verano y se van. Y después la gente, directa o indirectamente, depende del municipio, porque le tiene que habilitar su local, le tiene que habilitar su remis, su taxi, su actividad, en la que fuere, o, bueno, trabaja en una dependencia que está relacionada con el municipio. Entonces, el quejarse o el plantear en redes o el participar de una marcha digamos, es como más difícil que en un lugar como puede ser la provincia en general o la capital, donde, bueno, no es tan directa la relación que tenés con el municipio. Pero bueno, el miedo yo creo que es el principal parálisis y la ventaja que tienen para vulnerar los derechos. Sí, es verdad, es verdad. Acá el 80% de la población depende del municipio, directa o indirectamente. Entonces, Claro. es cierto, la gente se queja porque no está conforme. No, hay carencias de todo tipo, pero también piensan, bueno, es poco lo que gano, pero es seguro, y si llegara otro gobierno, no sé si voy a mantener el empleo. Entonces, siempre está el miedo de por medio, y eso no le permite a la gente tener libertad de decisión, me parece, porque siempre está el miedo ahí condicionando. Yo creo que si de muchos dependiera, ya hubieran cambiado el tipo de gobierno acá en la costa, pero bueno, el miedo yo creo que puede más. Y también las limitaciones, porque mucho personal es personal, por ejemplo, de estajista que gana 10.000 pesos al mes o menos muchas veces. Entonces Claro. vos decís, esta gente cómo vive, y sin embargo siguen viviendo y siguen votando los mismos gobiernos, y el mismo gobierno se sucede año tras año, y pareciera algo crónico que es muy difícil de resolver. Nosotros, Juntos por el Cambio, salimos segundos en la última elección, o sea que fuimos la segunda fuerza, de la mano de Flavia Almonte, que fue quien encabezó la lista, la senadora. Y la verdad estamos felices porque, bueno, es algo impensado, nunca pasó. Es muy difícil, claro, sí, sí. es muy difícil que en la situación en la que estamos acá en el partido hayamos logrado esto. Pero sí, yo comparto lo que vos decís, tenemos que empezar a hacer más fuerza, aprovechar este año, ¿sí? Para el año que viene, que las legislativas sean nuestras. Hay que hacerlo, exactamente, porque, a ver, es la forma, y yo creo que ellos piensan que la pandemia te termina dilapidando, y en realidad la pandemia nos tiene que servir, gracias a estas herramientas, a las redes, al Facebook, etcétera, para poder estar unidos y empezar a tomar
lo que ellos hicieron positivo, ¿no? Que fue organizarse, armarse para ganar las elecciones. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer el resto de los ciudadanos que queremos un cambio, armarnos, juntarnos, organizarnos, proyectar para poder cambiar esta realidad, porque es la única manera, si no nos tenemos que quedar sentados de brazos cruzados y esperar que nos lleven puesto y algún día nos levanten de la silla y se queden con nuestra casa, con nuestras cosas, y si no, es o tomamos la acción o nos quedamos a esperar que nos saquen por la fuerza. No. Qué horror, por favor. Claro. Sí, es verdad, tenemos que copiar eso, ¿ves? Ellos nos copian muchas cosas a nosotros, nos han copiado muchas cosas. Nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo, empezar a copiar esto, ¿no? De juntarnos y ser un poco más corporativos para movilizarnos. Eso está bueno. Bueno, te leo alguna otra pregunta. ¿Existe posibilidad de hacerle juicio por mala praxis a los jueces? Tengo la respuesta negativa, pero necesito conseguir un sí, dice Catalino. A ver, no es mala praxis directamente, vamos a diferenciar. Si un juez, vos tenés diferentes instancias en un juicio para que otros jueces revisen la decisión de un magistrado. Entonces vos tenés un juez de primera instancia que, no sé, falló arbitrariamente o tuvo determinadas conductas que son contrarias, tenés una segunda instancia y después, en casos muy extremos, la última que es la corte, ¿no? Estamos hablando de un juicio civil, comercial, podés tener penal que tenés algunas instancias más. O si fuera en provincia, tenés la Suprema Corte de Provincia y después tenés la Corte Suprema Nacional. En estos dos últimos casos tiene que haber arbitrariedades, una serie de condiciones, no sé, vulnerar garantías constitucionales para poder llegar a la Corte. Pero digamos, tenés varias instancias donde hay varios jueces que revisan la decisión de los magistrados anteriores. Pero además, cuando un magistrado, no sé, por ejemplo, si comete un delito porque se pone de acuerdo con alguna de las dos partes, vos tenés la instancia penal, podés denunciarlo a ese magistrado por prevaricato. Pero a su vez, sin llegar a un delito, hace mal desempeño de sus funciones, lo podés denunciar ante el Consejo de la Magistratura. Y por último, ante determinados casos no es mala praxis, no responde el juez, pero sí podés hacer, en casos muy extremos, ¿no? Un juicio de responsabilidad hacia el Estado, porque es el Estado el que responde por sus magistrados cuando hay daños y perjuicios ocasionados. Les doy un ejemplo, que es el más común. A veces hay gente que está detenida durante muchísimos años y de golpe después se dan cuenta que es inocente. Y el magistrado que lo dejó detenido y no avaló las pruebas, no las vio, no durmió la causa, etcétera, bueno, en esos casos, además del juicio político, ¿no?, que se puede hacer, o el caso penal, si es que hubo prevaricato, se puede hacer una acción de responsabilidad, pero el que responde es el Estado, no el magistrado, como es el de los abogados, que sí se puede hacer mala praxis, o el médico que se puede hacer mala praxis. En este caso es el Estado el que responde por el magistrado en casos muy extremos como el que le estoy contando. Bien. ¿Existen tribunales internacionales a los que se puede acudir para apelar las resoluciones de la justicia? Por ejemplo, en casos de corrupción o de mal accionar. Sí, mirá, a ver, los organismos internacionales son varios, vos tenés diferentes instancias para llegar a los organismos internacionales. De hecho, nosotros a principio de año iniciamos un petitorio por change.org cuando empezaron a vulnerarse las libertades individuales. Hoy creo que ese petitorio tendría que ampliarse. ¿Ya sabes cómo comentarlo? Ampliamente, pero lo que se puede hacer para llegar a los organismos internacionales es, si uno es parte... ¿Ya sabes cómo entrar? Hay una persona que está hablando. Sí, a ver, voy a ver quién está sin silenciar. Silencio a todos y te habilito el micrófono. Ahí está. Ahí está. Si querés habilitar el micrófono. Ahí estamos. Ahí está, bien. Bueno, y si yo soy parte, una vez que se termina la última instancia de la Corte, puedo ir, pero ahí tengo que terminar la instancia interna, puedo ir ante organismos internos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos. Después, los ciudadanos podemos llegar a la Corte
a través de medidas cautelares o peticiones. Es muy engorroso, porque imagínense que todos los ciudadanos del mundo, por millones de cuestiones, tratan de llegar, tiene muchísimos requisitos, pero bueno, se puede plantear, se hace a través de la web hoy, si no se hace por carta, y una vez por año, que ahora está suspendido por esta situación de la pandemia, pero una vez por año los delegados de los organismos internacionales visitan cada país a raíz de todas las peticiones o las denuncias que recibieron para pedir informes. Hay un organismo o una delegación en realidad de derechos humanos que se encarga de la independencia de los jueces, de los magistrados y de los abogados, ¿no? Donde por ahí hay que hacer este tipo de denuncias con relación a lo que está pasando ahora con Bruglia, Bertuzzi, Castelli, la reforma judicial, etcétera, ¿no? Porque son organismos que miran lo que pasa con la justicia y está íntimamente vinculado con los hechos de corrupción, ¿no? Porque no es que lo eligen a estos jueces o hacen la reforma judicial porque sí, sino que está orientado a la impunidad de Cristina en las causas de corrupción. Sí, se puede, nosotros hemos hecho denuncias, están al tanto de mucha de la situación en la Argentina. Creo que la pandemia es la que complica, pero muchas veces piden informes y la Argentina puede recibir sanciones, que es lo que más les duele en realidad, económicas, cuando se advierte, como en los casos actuales, los hechos que se están denunciando. Bien. ¿Cómo se puede derogar el DNU del ASPO? Pregunta Gustavo. Si se puede hacer o hay que llegar a la Corte, si se puede hacer a través de la Corte. Bueno, a ver, los DNU se refrendan, se validan en el Congreso. Eso lo hacen, tienen mayoría, pasa por un tubo, no hay, digamos, posibilidad por ese lado. Entonces hay que atacarlo judicialmente. Frente a eso, a ver, hay diferentes acciones que se han iniciado por vía de amparos, por vías de habeas corpus en otros casos. Habeas corpus es cuando vos tenés limitada tu libertad. Claro, lo que pasa en Formosa. Claro, exacto. Claro. Hay amparos que han ganado, hay amparos que han perdido, porque los jueces interpretaban que si bien todos los derechos tienen la misma categoría, y en este caso el derecho a la salud, como que ocupa un lugar primordial frente a los demás derechos que se pueden suspender. Ahora, yo les voy a contar algo, que lo vimos cuando hicimos esta presentación ante los organismos internacionales. Más allá de los derechos que nosotros tenemos por Constitución Nacional, la Argentina, junto con otros países del mundo, firmaron una serie de tratados de derechos humanos, etc. Estos tratados y estas garantías son irrenunciables. O sea, vos te tenés que ir del tratado para poder renunciar a los derechos por tus ciudadanos, porque si no tenés sanciones. Hay una serie de garantías y derechos que son irrenunciables, que no hay manera de que bajo amenaza de guerra, pandemia, no sé, desastres naturales, bajo ninguna circunstancia los podés renunciar. Que es lo que están haciendo acá en Argentina, que los renunciaron y está mal. Nosotros denunciamos eso ante organismos internacionales. ¿Pero qué hizo Argentina? Suspendió provisoriamente determinados derechos y los notificó al resto de los países. Basándose en este tema de la pandemia, lo hicieron muchísimos países. No a ver, Italia, con la situación tan trágica que tenía, Francia, no lo hizo, porque son países que se manejan de otra forma, pero el resto, muchos países de Latinoamérica con un régimen similar al de Argentina, lo hicieron. Entonces, se da una situación en Latinoamérica y en algunos otros países del mundo que utilizan la pandemia como excusa precisamente para vulnerar derechos y no tener las sanciones, y la justicia frente a esto, bueno, se presenta una situación particular. Creo que la justicia ahora está cambiando el chip, porque una cosa era al comienzo, cuando vos cuestionabas este decreto, qué sé yo, abril, mayo, y otra cosa es cuando lo estás cuestionando ahora, septiembre, a 6 meses, 7 meses de que comenzó todo esto, y con un panorama desolador en cuanto a muertos e infectados a pesar de las medidas. Sí, la pandemia si bien fue una desgracia, también fue la gran excusa para implementar todas las medidas nefastas que se están implementando y que se siguen manteniendo en el tiempo. Siguen tomando la pandemia cuando en realidad hubo un mal manejo de la pandemia desde el inicio.
y la información que estamos recibiendo no es información verdadera, porque si nos ponemos a mirar las estadísticas o a pensar un poquito la cantidad de muertos que tenemos en base a la cantidad de infectados, nunca da la cuenta comparándola con otros países, otros lugares. Entonces, también estamos mal informados, a la gente se le pretende meter miedo para que se amolde, y vemos el doble discurso que lo seguimos escuchando, ¿no? Yo creo que eso es lo que más nos molesta, seguir escuchando ese doble discurso. Cuando por un lado te dicen que te quedes adentro de tu casa y vemos fotos de ellos abrazados, o vemos que en el conurbano la gente está circulando y después dicen que la culpa la tiene Cava porque salieron los runners a correr, ¿no? O lo que le hicieron a la Reta, por ejemplo, con el tema del presupuesto. La verdad es terrible, porque no tienen ningún tipo de escrúpulos en hacer las cosas, son totalmente inescrupulosos, se les ocurrió una idea y la llevaron a cabo y no les importó nada. Es terrible, la verdad, es terrible. Y cuando vos ves ahora que vos decís, vos esperás de tus legisladores, del Congreso, no sé, que te digan, ¿cómo vas a solucionar este tema de la pandemia en cuanto a las pymes que están cerrando, los negocios, la gente que no puede trabajar, la gente que se quedó sin empleo, que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar las deudas, cómo se va a reactivar el turismo a pesar de las restricciones? Vos buscás que el Congreso dicte ese tipo de leyes, no que saque a 3 jueces porque le molestan a Cristina, que trate una reforma judicial para lograr la impunidad de Cristina, que esté bajo las directivas de lo que le interesa, el impuesto a los ricos porque quieren hacerlo sobre la base de, digamos, lo que a ella le interesa. No hay una sola política legislativa o que se pueda ver del Poder Ejecutivo que trate la situación de la pandemia. Lo único que hacen son, ahora no es cuarentena, el aislamiento, y ya está. Con eso solucionan todo, te dan el IFE, que no se lo dieron a todo el mundo y que tuvo muchísimos problemas, que nosotros también lo denunciamos. Listo, se terminó las medidas que tiene el gobierno con relación a la pandemia. Y bueno, eso es lo problemático, claro. Sí, es terrible. No, es terrible. Bien, ¿qué opciones tenemos los argentinos para impedir que se efectivice el plan K sobre la justicia? Bueno, a ver, participar, como decíamos, estar enterados en las redes, ellos le dan mucha bola a esto, parece mentira, pero cuando se viralizan las noticias, cuando se generan tendencias en las redes sociales, porque después los medios lo levantan, si conocen algún hecho de corrupción o alguna situación irregular, presentándolesela a algún periodista, a algún legislador, concejal, como este caso, a nosotros, acercándose con la información para poder darle difusión y sacarlo, participar de las marchas, de las convocatorias, organizarse, hacer todo este tipo de cosas, y en las elecciones, obviamente, bueno, votar bien, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Por favor. Exacto, pero creo que es esto. Ahora, hay acciones que toma el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo que cualquier ciudadano las puede cuestionar judicialmente o ante organismos internacionales, y hay otras que no. Por ejemplo, lo de Bruglia y lo de Bertuzzi es terrible, pero nosotros no podemos presentar un amparo por ellos, lo tienen que hacer ellos como lo están haciendo. Nosotros podemos acompañar, marchar, plantearlo en las redes, sí denunciarlo ante organismos internacionales, por ejemplo, sí generar a través de estas plataformas, pero que después pase algo con este tipo de firmas o algo que hacemos. Bueno, diferentes tipos de no sé, solicitadas, cuestiones que nos podamos hacer escuchar, ¿no? Que es la idea, de que ellos se den cuenta de que van a perder las elecciones, digamos, que es el momento donde renuevan su mandato o se vuelven a su casa. Sí, es verdad, ellos le tienen mucho miedo a esto de la opinión pública, ¿no? A qué dice la gente. Están como muy pendientes de eso, además, a ver qué dicen. Exacto, ¿no? Claro. ¿Usted cree que Alberto Fernández le tiene miedo a Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que hay varios factores ahí, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo contrató como abogado defensor y lo que tiene miedo es que él le revoque el mandato, le diga gracias por todo, chau, hasta luego. El chau, hasta luego, que se deje la presidencia y se quede ella.
que básicamente para nosotros no va a cambiar nada porque está gobernando ella, ¿no? Sí, Digamos, va a dejar de tener la figurita decorativa del adelante, pero va a ser lo mismo. Pero para él, bueno, implica lo que implica sacar a un presidente, ¿no? Y no va a ser de la mejor manera. Entonces, creo que él tiene miedo por partes, pero también tiene a ver, si yo fui crítico de Cristina, o sea, yo critiqué a Cristina siempre, y si mañana Cristina me dice, te propongo ser presidenta de la nación, yo soy vice, te marco así, yo le digo que no, directamente ni me junto, no me voy a salir abrazándome y desdecirme de todo lo que dije. Entonces, si esto ocurrió con Alberto, implica que él es parecido a ella y tiene su forma de ser, de compartir en su ambición las mismas, digamos, cuestiones. Te dicen muchos, pero Alberto es decente. Mirá, si vos sos decente, no te juntás con alguien al cual vos criticaste por haber robado o haber cometido delitos de corrupción. Entonces, bueno, hay algo que nos cierra ahí. Entonces me parece que hay gran parte de miedo, hay gran parte de ego, de ambición, de estar sentado y de disfrutar y terminar su carrera política en el sillón de Rivadavia, y bueno, y esta cuestión de ser parecidos. Sí, es verdad. Acá la única que tiene un plan me parece que es Cristina. Y el Sí, que lo ejecuta es Alberto. Sí, totalmente. Exacto. Bien, ¿qué es el Persaltum? Pregunta Silvina. Bueno, la tocaya. El Persaltum es cuando yo tengo cualquier acción judicial tiene que iniciar desde el tribunal de primera instancia, pasar por la Cámara para después terminar en la Corte. Esto va a demorar años en un proceso judicial. El Persaltum son en muy, muy, muy pocas cuestiones donde yo salto las instancias y presento directamente la acción para que la trate la Corte, que es lo que está pasando en los casos. La Corte tiene competencia originaria en determinados supuestos muy limitados, pero que se establecen en la Constitución Nacional, y por eso es que van directamente a la Corte y es la Corte la que resuelve la cuestión, como en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Claro. ¿Qué opinión tiene de las usurpaciones y qué hay de cierto de que la Cámpora está detrás de todo esto? Una cuestión antes del tema del Persaltum. Me hacía una pregunta recién de por qué la Corte no actuó, ¿no? A ver, yo creo, si pienso bien, yo creo que la Corte lo va a tratar, no sé cómo va a resolver, pero yo creo que la Corte lo va a tratar, pero para que la Corte tiene una idea también, que viene utilizando en muchos casos, es que para que actúe tiene que haber un caso concreto. Y ayer, el lunes, no había un caso concreto, porque ellos no habían sido desplazados, ellos estaban todavía en funciones. Entonces, de alguna manera tenían que esperar que a ellos los desplazaran para poder actuar y revertir la situación, porque a partir de ahí existía el caso concreto. Hasta ese momento era una amenaza. A ver, existió la orden del Consejo de la Magistratura, existió la de la Comisión, pero todavía no se había ejecutado a través de esta decisión, que era desplazarlos. Si quiero pensar bien, veremos lo que sucede. Y en cuanto a las usurpaciones, a ver, es más de lo mismo, ¿no? Entonces pasa con esto de que dejar que todo valga, dejar que hay una charla en el Instituto Patria que habla sobre lo mismo, vuelvo con esto, ¿no? De la equidad espacial y de qué manera todos tenemos que tener lo mismo en el territorio, pero sin el mérito. Vos te rompiste el alma trabajando, yo no, pero yo me quedo con lo tuyo, ¿entendés? Sí. Porque hay que tener equidad espacial. Y obviamente, sí, las organizaciones sociales, la militancia como la Cámpora, etcétera, están detrás de toda esta... era como los ataques a los silobolsas hace un par de meses, las usurpaciones en masa, toma de terrenos, etcétera. Tiene que ver con esto. Es muy difícil judicialmente lograr que te devuelvan un predio o una casa, ¿no? Es luchar y luchar y luchar, porque después en el medio te ponen chicos, animales, y etcétera, etcétera. Los jueces, y ahí también dependes del Estado, porque, a ver, los jueces te ordenan el desalojo, y es el Estado el que tiene que tratar de que esa gente que no tiene medios, vamos a suponer, no tiene recursos, no tiene dónde vivir, se quedó en la calle producto de la pandemia, vaya a algún lugar. No es vos, yo, la gente que estamos acá, que tenemos que solventar
porque esa gente no tiene recursos. Precisamente para eso está el Estado. Bueno, es lo que no sucede, pero es política también, ¿no? Son maniobras políticas para seguir enfrentando a los ciudadanos entre como si fueran los ricos y los pobres, ¿no? Cuando en realidad no hay ni ricos ni pobres, vos encontrás que tenés trabajadores y después tenés gente que no la cuestiono en lo que viene haciendo, sino que a veces tiene que hacerlo por necesidad, no por necesidad de no tener para comer, sino que lo obligan, y estamos hablando de personas que por ahí no tienen los recursos para analizar si efectivamente, o sea, qué puede hacer y qué no, son muy fácil influenciables, y le dicen, vas a usurpar eso, pues si no te saco el plan, o si no te saco tal cosa, o si no pasa esto. Y van, y está mal, y obviamente hay que hacer también, además de participar, y además de todo lo que dijimos, un gran trabajo de multiplicación de ideas, ¿no? De concientizar. Esto de una especie de sacerdocio, ¿no? De empezar a peregrinar y tratar de, no te digo convencer con nuestras ideas políticas, pero sí de abrir los ojos en que esas personas puedan pensar libremente, discernir, criticar y saber qué pueden y qué no pueden hacer. Sí, es verdad, convengamos que están muy organizadas las usurpaciones. De hecho, hemos visto algunas, primero que son grandísimas algunas, y los terrenos ya están parcelizados, o sea que no son tomas al azar, sino que están muy organizadas. Y esto de enfrentar a la población me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Mantener a la gente entretenida, peleándose entre sí, para que mientras tanto ellos llevan a cabo sus planes. Entonces también esto es importante, lo que vos decís, que la gente abra los ojos y se dé cuenta de esto, que no entremos en el juego de ellos, sino que nosotros tengamos nuestra postura y tratemos de mantenerla en el medio del caos, porque esto la verdad es un caos. Es que el enemigo no está enfrente, el enemigo no es nuestro par, más allá de que está siendo una situación que obviamente se genera mucha bronca y querés, el enemigo no es nuestro par. No. El enemigo, yo entiendo, a ver, a mí me usurparon la casa y yo no voy a ir a tratar de que esa persona, obviamente me va a agarrar el ataque, me va a querer sacar de los pelos, voy a querer que es muy difícil una situación así porque es lógico, pero digo, en aquel que piensa diferente, en este tipo de situaciones, en algo, es tratar de entender que los dos estamos siendo víctimas de este sistema que está implementando el kirchnerismo. Sí, es verdad. Bien. Si no cree que ¿usted cree que la justicia es el reflejo de la moral social? Pregunta Andrea. Se me cortó un poco la pregunta. ¿Cómo era? Si no cree usted que la justicia es el fiel reflejo de la moral social, pregunta Andrea. Sí, hay de todo, mira, hay de todo. Yo a veces pienso en como todas las profesiones y en como todos los sectores, qué sé yo, hay jueces que la verdad que ejercen un trabajo impecable, muy bueno, y hay jueces que no pueden explicar su nivel de vida y en su fallo se explica su nivel de vida, ¿no? Entonces, hay de todo, como puede pasar con diferentes sectores. Ahora, sí creo que, bueno, también nosotros cometemos el error de no conocer muchas veces a los jueces, ¿no? No sabemos, los jueces es como algo, no sé, uno conoce a los periodistas, conoce a los políticos, pero no te digo la democratización de la justicia como pretendían ellos y que los votemos, pero parece la justicia como algo abstracto, y cuando yo digo que las causas de corrupción nos afectan a todos, porque ese dinero es la plata que no te dieron en el hospital, en la obra, etcétera. Y que a veces te preguntan, mira, la gente cuáles son las preocupaciones. Sí, la gente está preocupada por la educación, la gente está preocupada por la economía, y la corrupción siempre queda al final. Ahora yo digo, la seguridad, seguramente te hayan asaltado alguna vez en tu vida o no, pero víctima de la corrupción fuimos todos varias veces. Sí. Entonces, ese tipo de cosas como la justicia, ¿quién de todos nosotros no terminó en algún momento en un juzgado por diferentes motivos? De familia, comercial, civil, penal pudo haber sido. Entonces, tenemos también que interesarnos más e involucrarnos más en esta cuestión. Pero sí, claro, la justicia, como cualquier otro sector, refleja el momento determinado de la sociedad. Es verdad.
Bueno, creo que hayan enviado preguntas, no tengo más. Si alguien del público quiere hacer, de los presentes, si quiere hacer alguna pregunta, van levantando la mano y acá vamos, a ver, acá veo a Ignacio Forte que quiere preguntar. A ver, Ignacio, ¿querés habilitar el micrófono? Hola. Ahí está, ahí te escuchamos, Ignacio. Hola, hola. ¿Se Sí, escucha? te escuchamos. Gracias. Sí, Silvina, le quiero hacer una consulta, porque ayer se generó, una charla con otra gente y ¿cómo se elige un juez subrogante? Bueno, hay diferentes, ha Por ejemplo, cambiado. por ejemplo, el caso que está sucediendo ahora, que se fue, que volvió, que fue mal elegido, ¿cómo es? Claro, bueno, hay diferentes cuestiones, ¿no? Cristina había sacado una normativa en su momento y hasta los abogados podían ser subrogantes. Eso se cambió. Vamos a suponer el caso de Comodoro Pi. Comodoro Pi falleció Bonadío. ¿Qué pasa? Otro juez del mismo fuero federal lo subroga. Ocupa 2 juzgados. Entonces, en este caso, ahora les cuento lo que pasa con Bertuzzi, Bruglia, etc. Pero, por ejemplo, Martínez de Giorgi está subrogando el juzgado de Bonadío y a su vez está ocupando su juzgado. Tiene 2 juzgados a cargo, cobra por 2 juzgados hasta que se concurse y se gane. En el caso de Bruglia y Bertucci, lo que pasó fue lo siguiente. Ellos habían concursado para un juzgado federal de competencia penal, porque los concursos son por materia, si bien son por juzgado, ¿no? El juzgado vacante, pero lo que es más importante es la materia y el fuero. Si yo concurso para un fuero penal, pero en el ámbito nacional, no me pueden mandar a uno federal, porque ya la Corte dijo que no va. Sin embargo, la reforma de la justicia es lo que piensan hacer, pero bueno, digamos, va a estar mal y por eso se va a cuestionar. Bertucci y Bruglia habrían concursado para juzgados federales penales, o sea, materia y fuero igual. Pero supongamos, no me acuerdo, pero uno en San Martín y el otro en Bahía Blanca. Entonces, lo que hizo el gobierno es, bueno, los trasladó, porque se habían generado un cuello de botella, los trasladó a la Cámara Criminal y Correccional Federal. Ellos habían concursado para ese puesto, para esa materia, para ese fuero, pero no en Comodoro Pi, sino, por ejemplo, en Bahía Blanca, o en Morón, o en otra jurisdicción, físicamente. Así sucedió con más de 60 jueces a lo largo de todos estos años, no fueron los únicos. Entonces, bueno, ahora el kirchnerismo dice, a estos jueces le falta el acuerdo del Senado. ¿Por qué? Porque los jueces federales, no el resto de los jueces, pero los jueces federales son elegidos por concurso, con una terna elevada por el Poder Ejecutivo, y los elige, en definitiva, les da el acuerdo, el Senado. Entonces dice, estos jueces tuvieron el acuerdo del Senado, fueron elegidos para el lugar donde fueron concursados, no para acá. Entonces lo tenemos que refrendar. Y así fue la maniobra para sacarlos. Pero la Corte, en algunos casos, había dicho que era válido este traslado. Por eso es probable que ahora falle en ese sentido. A ver, lo que sucede es que a veces los concursos demoran mucho tiempo. Y hay juzgados que quedan vacantes. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Cámara Criminal y Correccional que no podía suceder y que era necesario trasladarlos, como yo les cuento? Se fueron, se murieron, se jubilaron, los sacaron por mal desempeño, etcétera, y había quedado sola, o sea, hay 2 salas de la Cámara que tiene que haber 3 jueces en cada una, o sea, tiene que haber 6 jueces. ¿Saben cuántos jueces había? Uno solo, que era Irursum. Irursum no podía subrogar y multiplicarse por 5 personas más. Entonces los fallos iban a ser nulos, porque no podía existir eso. Entonces tenían que trasladar, y un concurso iba a demorar mucho. De hecho, el concurso está en la etapa final ya, para cubrir esas vacantes. Después hubo un concurso, se cubrió con Maíquez, después hubo otro concurso, se cubrió, bueno, y quedaban para que por lo menos tuvieran 2 integrantes en cada sala.
y se pudieran ir subrogando, entonces por eso trasladaron a estos dos. Un poco para que se entienda qué es lo que pasó. Por el mismo caso que Ercolini, entonces tendría que volver a tener el consenso del Senado, porque es más o menos la misma cosa. No, Ercolini hace un montón que está. Sí, correcto. Pero si esta gente estaba en un juzgado federal, y Sí. esto que pasan es de la misma, del mismo nivel, no tiene por qué tener de nuevo la aceptación del Senado de los 2/3. Exactamente, Ya no, como totalmente, no tiene por qué exactamente, porque es por eso es la que es una misma medida cosa. ilegal. Correcto, Claro. correcto. Gracias. Bien, ¿alguien más que quiera Gracias. hacer una pregunta? Bien, acá tenemos Edgardo, ¿puede ser? Me tapa, a ver. Alfredo. Sí, ahí está. Alfredo dice, levanta la mano. Alfredo, ahí está Alfredo, sí, no veía porque me tapaba la flechita. ¿Querés activar el micrófono? Sí, lo tengo activado. Ah, bien, bien, te escuchamos. Silvina, ante todo, bueno, un gusto y te transmito el temor de varios de nosotros que no te queremos perder como abogada, como investigadora. ¿Tenés pensado postular de algún cargo, buscar otro lugar político? Mira, hasta hace unos meses yo te hubiera dicho no. Siempre traté de mantenerme alejada de la militancia y de acceder a un cargo político, porque me parecía que se iba a malinterpretar y de que pensar de que yo hacía las denuncias para, no sé, acceder yo en una cuestión personal y no en realidad por lo que lo estaba haciendo. Y así pasé los años siguiendo con mi rol. Y hoy te digo que sí, que tengo intenciones siento que me quedo corta. Yo no sé si en un cargo diputada, donde concejal, legisladora, no sé, donde sea, si voy a poder hacer más. Pero yo siento que muchas veces me quedo corta, que la gente me plantea un montón de cosas y no tengo estructura, no tengo manera de hacer más de lo que hago. Y siento que podría tener otras herramientas, porque, sabes, además, a veces, si bien yo sé que, digamos, tengo una credibilidad que es más positiva a veces que un cargo, que no me va a dar la credibilidad, la gente se guía mucho por la chapa. Y a veces yo voy en un juzgado y presento una denuncia y soy un ciudadano común que hace una denuncia y soy un abogado común. Si sos diputada, si sos legislador, si es otra cosa, te miran de otra manera. Así que veremos qué me depara el destino, pero sí, tengo intenciones de seguir adelante. Me siento muy cerca de Juntos por el Cambio y de esa rama, así que estoy en conversaciones, veremos si se puede concretar y puedo avanzar en ese sentido. Bueno, una excelente noticia, la verdad, una excelente noticia. Sí. Necesitamos gente Gracias. Que se sume, gente, sobre todo mujeres, ¿no? Mujeres con empuje, coraje, con ganas. La verdad, una alegría, sí, sí. Todos apoyamos la moción. Bueno, todos apoyamos, gracias. sí, sí. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? A ver, Daniel. Muy bien, Daniel. ¿Quieres activar el audio? Bien, te escuchamos. Silvina, ¿me escucha, no? Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, yo soy Chaco. Pasa que en mi localidad, Tigra, La Tilde y Villa Artet, pasando muy mal por los intendentes, por y bueno, queríamos saber qué podemos hacer para, no sé, hacer una denuncia, porque si hace una denuncia de resistencia, y también está ahí, así que no se puede hacer nada. No sé qué puede decirme para qué se puede hacer. Bueno, mira, yo les voy a dejar un mail a vos y a todos, aquellos que tengan información sobre hechos de corrupción, que me quieran escribir, si tienen pruebas mejor, porque si no nos cuesta mucho después llegar a avanzar, más cuando así son lugares lejos, que nosotros no tenemos la posibilidad de llegar, y analizamos el tema y podemos hacer una denuncia, después lo presentamos en los medios, y bueno, por lo menos los hemos hecho con muchos casos.
Igual yo después, ahora se los digo, no sé si lo puedo escribir acá en el chat grupal. Sí, A ver, en privado, ¿no? Como yo, todos. todo, sí. Acá, mi correo es info@gmail.com. Info, con doble en el medio, observatoriociudadano@gmail.com. Ahí tienen todos mi mail y me escriben. Lo mismo si tienen alguna cuestión que podamos difundir en los medios, o que podamos hacer una denuncia, o que podamos comentar, o que quieren algún tipo de asesoramiento, si en la medida de lo que yo los pueda ayudar, encantada, y me avisan, y bueno, con eso estamos en contacto. Recibo yo directamente el mail, o sea que no tengan problema, que la persona que les va a contestar siempre voy a ser yo. Les pido también que cuando me escriban, obviamente me dejen un número de teléfono, me tengan paciencia, porque como soy yo solita, a veces demoro un poco en contestar porque tengo mucho trabajo, pero siempre trato de contestar y de dar algún tipo de respuesta en esta situación. Así que ahí tienen mi contacto para comunicarse conmigo y mandarme sus denuncias, sus preocupaciones o los temas que podamos tratar y trabajar. Encantada. Muy bien. Bueno, Catalino, gracias Daniel. Catalino, ¿querés activar el micrófono? ¿Para qué activo? Ahí, Ahí ahí, está. ¿me escuchás? Sí, sí, te Silvina, escuchamos. buenas noches. Soy la persona que te hizo una pregunta sobre la mala praxis a los jueces. Estoy analizando y lo estoy viendo más en profundidad, así que en un momento te voy a enviar lo que tengo. Llego hasta donde vos me decís, pero quiero llegar mucho más adelante por algunas cuestiones particulares que tengo, ¿sí? Así que después te voy a enviar todo el tema. Bien, bárbaro. Por otro Bueno, lado, no sé si puedo continuar un minuto sí, más. sí, 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 Por te otro escuchamos. lado, te envié un proyecto que es sobre indemnizaciones laborales, donde el Estado paga las indemnizaciones laborales. No sé si lo viste, no lo viste, porque seguramente recibí miles de mails, ¿sí? Todavía no lo vi, si me lo podés reenviar, reenvíamelo, porque por ahí quedó al final, viste, de los otros. Te lo reenvío y simplemente con un párrafo que me hagas un comentario. Es un proyecto que tiene 14 artículos, de los cuales estuve a punto cuando estaba Macri, hablé con, ¿cómo se llama?, con María Eugenia, pero se me pasó el tiempo y no terminé con el proyecto. Me gustaría que me des una opinión. Dale, te doy una opinión y No bueno, te y si voy a soy mandar el diputada, lo proyecto, te voy a charlamos. mandar 5. Dale, ¿te Dale. parece? Dale, gracias. Dale. Buenísimo. Gracias. Bueno, ya estamos cerrando, ya estamos cerca del tiempo. ¿Sí? Mónica, Liliana está levantando el brazo, la mano A ver, hace Lili, rato. no te veo. Bueno, activa, no te veo, Lili. Hola, Dale, activa. hola, soy yo. Ah, Hola, buenas acá, noches. Lili. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Te Buenas escuchamos, noches. Lili. Disculpa, no te vi. Un gusto. Igual. Sí, ¿qué puede pasar con esto de los jueces si la Corte no se expide a favor de lo que nosotros queremos como ciudadanos? Y les quedan organismos internacionales, porque la Corte, al ir por el per saltum, es la última instancia que hay dentro acá en la Argentina, y si la Corte rechaza la petición o no logran la mayoría para avalar la petición de ellos, lamentablemente va a quedar organismos internacionales, va a ser un muy mal antecedente para la Argentina, pero no va a haber mucho más que hacer. Ellos jugaban todo o nada, por eso preferían llegar directamente a la Corte y jugarse a que esto sucediera. Yo tengo en mi corazón mi esperanza de que la Corte revierta esta situación. Veremos lo que sucede en los próximos días. Yo recién a Mónica le pasé por WhatsApp lo que están haciendo mujeres que están activando en el Congreso, ahora ya creo que se está terminando, porque ya la sesión terminó y ya dieron por sí, obviamente, por unanimidad que son ellos solos nada más, obvio. Claro. Sí. La unanimidad es de ellos. Bueno, ¿y qué pasa con lo de la Corte también? ¿Qué va a pasar con la justicia?
¿Qué va a pasar? Claro, bueno, acá tenés lo mismo, ¿no? Tenés un órgano que tiene que resolver sobre el desplazamiento de unos jueces en forma arbitraria cuando ellos mismos están siendo investigados o analizados por un comité de notables, entre comillas, que son los propios abogados de los presos o procesados por corrupción, liberados por este gobierno, que están analizando si aumentan los miembros de la Corte para su beneficio. Ahora, así como el Poder Judicial tiene cosas negativas, el Poder Judicial también actúa en forma corporativa, siempre. Es uno de los poderes que actúa, o de los lugares como la policía, los jueces, actúan en forma corporativa. ¿Esto qué significa? Que a veces está y no te metas, viste, total están tocando a aquel, a mí no me tocan, y así No, es como pero lo llevan puesto. van por todos. Hoy es Van por vos, todos. mañana es otro. Exactamente, van por todos. Yo creo que la Corte lo tiene bien en claro eso. Más allá de algunos nombres que van a tratar de simpatizar con el gobierno, yo creo que lo tienen bien en claro y saben que si no salvan a Bertucci y Bruglia y Castelli, los próximos van por todos, claro. van a ser ellos. Es Así verdad. que tengo mi esperanza de que Sí. esto... Ojalá Dios quiera. Ojalá. Bien, Gracias. bueno, Claudia, te escuchamos, Claudia, y ya vamos cerrando, que estamos, Y ya ya cerramos, estamos sí. en la hora. Sí. Claudia Ferraro, ¿querés activar el micrófono, Claudia? Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No le quiero sacar mucho tiempo a Silvina porque seguramente tiene que ir al programa Sí. de Majul. Sí, ¿no? Exacto. Estamos de acuerdo. Bueno, Silvina, un gusto. Yo me conecté contigo a través de Instagram. Yo soy Claudia, la que cuando estabas en la costa hablaba contigo. Y bueno, saliendo un poco del tema que es gravísimo, y coincido que lo que vos decís, ahora fueron por estos jueces, van a ir por los de la Corte seguramente. Pero quiero volver a la costa, aprovechando que está Mónica y estás vos. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos comunes que tenemos nuestras casas en la costa para ahora que aparentemente hay un permiso, poder llegarnos hasta allá y ver qué pasa con nuestras casas? Eso creo que te lo escuché decir hace poquito. Sí, bueno, a ver, ahora creo que habilitaron, desde el 14 iban a habilitar 30 autos Sí. por día, por localidad, creo. Sí. Y que tienen que pedir permiso. Lo que no me quedó claro es si lo tienen que pedir permiso al mismo WhatsApp donde lo estaban pidiendo permiso antes, porque después hay algunos referentes zonales, representantes de los propietarios, donde también gestionaban esto. Creo que en las redes sociales, en los diferentes grupos que se armaron, están estas personas con sus datos para poder gestionar esto. Así que, Sí, ¿vos es sabés verdad. algo más? Sí, es verdad. Se pide a la delegación, a la delegación de, en mi caso, San Bernardo, ¿se pide a la delegación o se pide directamente al municipio? Tenés que pedirlo al municipio, pero es verdad lo que dice Silvina, que hay distintos grupos que se han organizado con referentes, digamos, de vecinos, que ellos son los que se encargan de hacer las tramitaciones, pero si no tenés que pedirlo al municipio. Hay un número de WhatsApp que aparece en la página, si no después escribime, que vos tenés mi Instagram, me escribís y yo te lo paso el número de WhatsApp, y después diferentes grupos, donde yo también te voy a decir cuáles son esos grupos, que ingresas ahí, preguntas, y te van a dar el referente de tu zona para poder tramitar también el permiso. Perfecto, muchísimas gracias. Así que Claudia, después comunícate conmigo y yo te doy esta información. Bien. Buenísimo, gracias, muy amable. No, gracias Claudia. Bueno, vamos Gracias. cerrando ya. Bueno, Sí, muchísimas un gracias gusto. Silvina, la verdad fue un placer escucharte, esperemos que se repita. Tenemos Sí, un claramente. año... Ojalá, vamos a repetirla cuando la Corte diga que estos jueces no la pueden mover, y ahí nos vamos a juntar para festejar y para saber que no nos van a llevar puestos. Y si verdad. no lo hacen, nos vamos a juntar igual para ver de qué manera tenemos que seguir adelante. Exactamente. Y organizarnos. Así Exacto. que gracias por la invitación. Dale, Gracias, muchísimas Mónica. gracias. Y bueno, un gusto a todos. Dale. Los dejo. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos por participar. Hasta la próxima. Gracias.